De Tito, estamos estudiando los días miércoles libro de Tito. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan, nos visitan, qué gusto verlas nuevamente esta noche. Gracias por llegar, estamos orando por ustedes. Bienvenidos, amén. Amén. Ahora les puedo reconocer porque aquí le he pedido a los hermanos que pongan más cerca las sillas, así que los puedo ver mejor. Domingo en la mañana es más difícil poder hacer eso, pero qué gusto, vamos a estar orando por ustedes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bien, hermanos, vamos al poderoso libro de Tito. Vamos a las Escrituras, hermano. No hay otra forma de edificar nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos tener un testimonio delante de nuestro Dios en cuanto a nuestra buena actitud a la palabra de Dios. De eso se ha tratado los últimos mensajes del día domingo. Pero vamos al libro de Tito esta vez. Nos ponemos de pies a medida que usted lo encuentra. Libro de Tito capítulo 2. Libro de Tito capítulo 2, primera, segunda de Timoteo, y está el libro de Tito 2, y estamos predicando ahora a los jóvenes. Leamos el verso 6 y también el versículo 7 y 8. Note las Escrituras, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Dios ya nos ha estado animando a exhortar, a reprender a cada hermano, parte de la iglesia. Empezamos por los mayores, a los varones mayores, a las mujeres mayores, y ahora Dios está exhortando a los jóvenes, tanto señoritas como varones, a que ellos puedan ser prudentes. Ojalá, joven, sigue prestando atención. Cuánto quisiera que todos los jóvenes de esta iglesia, y si usted, padre, puede influenciar la vida de sus jóvenes, pueda predicar esta verdad. Hoy vamos a mirar la responsabilidad del joven. Hemos visto ya la naturaleza del joven, hemos visto el carácter del joven. Sé prudente, sé prudente. Vamos a hacer un énfasis antes de comenzar con la otra parte esta noche, pero hoy la responsabilidad del joven. ¿Cuál es el trabajo del joven de la iglesia? Pueden participar en muchas cosas, pero si no son llamados a ser ejemplo, de nada va a servir el trabajo que podamos hacer. ¿Qué necesita esta iglesia? Jóvenes y señoritas que sean ejemplos. Vamos a empezar en oración. Padre, te agradezco. Qué privilegio para mí abrir tu palabra vez tras vez y considerar, Señor, lo que aquí está escrito. Te ruego de todo corazón, no te apartes de nosotros. Levanta en nuestro medio jóvenes que amen tu palabra, que vivan tu palabra, que podamos señalar como ejemplo que sí es posible en un mundo lleno de perversión, de inmoralidad, donde, Padre, la mayoría de los jóvenes está tras los deseos de su carne, sensualidad, fornicaciones. Puedas levantar un grupo de jóvenes diferentes que te den gloria y honra, que vivan en santidad, en justicia, siendo ejemplos de cristianos. Gracias por los jóvenes de la iglesia y las señoritas. En Cristo bendícenos. Amén. Hermanos, los invito a tomar su lugar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mientras estamos predicando el libro de Tito, hermano, la palabra de Dios siempre nos ha animado, nos ha exhortado y reprendido a que vivamos conforme a la palabra del Señor. De eso se trata el mensaje que Dios ha dado a este varón llamado Tito. Él tenía que arreglar los graves problemas que están sucediendo en las iglesias que se encuentran en Creta. Y el mensaje los problemas siempre es la palabra de nuestro Dios. Estamos meditando los días domingo el mensaje que Dios está dando a cada una de las iglesias que se encuentra en la Odisea. En Asia tenemos la última iglesia que es en la Odisea, que vamos a estar meditando muy pronto. Pero algo podemos ver a lo largo de estos mensajes, que cada una de estas iglesias tiene un testimonio particular delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios. Los hermanos de Éfeso tienen este testimonio delante de Dios. Son conocidos porque han perdido su primer amor, pero trabajan, pero se esfuerzan, pero grandes programas, pero han perdido su primer amor. Hemos visto a los hermanos de Esmirna, aunque pocos, débiles en persecución, pero tienen este testimonio, son fieles hasta la muerte. Hemos visto a los hermanos de Pérgamo, los hermanos de Tiatira, hemos visto que estos tienen un terrible testimonio, han retenido malas doctrinas. Y Dios dice: ustedes toleran fornicaciones, adulterio, avaricia, y están conviviendo conmigo, tienen un mal testimonio delante de Dios. Luego hemos estado viendo el mensaje que Dios tiene para la preciosa iglesia que hemos considerado en Sardis, y luego hemos hablado de la iglesia en Filadelfia. El testimonio que la iglesia en Sardis tiene delante de Dios: estás muerto, tienes nombre de que vives, solo aparentas, pero sigues muerto en delitos y pecados. Para mí estás delante de mí condenado al infierno. Y el testimonio de la iglesia de Filadelfia es un testimonio que nos debe animar.
¿Qué amamos de esta iglesia? Su testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Son conocidos porque aman la Biblia. No es la única iglesia conocida en la palabra de Dios que ama la Biblia. La iglesia de Filadelfia, una iglesia llamada Berea, ya en el libro de Hechos, también son conocidos. No hay libros dedicados a la iglesia en Berea, no era necesario hacerlo, porque estos hombres son conocidos porque amaban la palabra de Dios. Eran una iglesia que escudriñaban las escrituras. Tenemos grandes predicadores que nos visitan. Tenemos muchos predicadores de anteaño que son reconocidos por su fidelidad a la exposición de las escrituras. Pero en ese día llegó el apóstol Pablo. No hay otro más grande en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Llegó y predicó la palabra de Dios en este lugar llamado Berea. Pero ellos dijeron, escucha un momento, hermano mío, te amamos en el Señor, no hay otro como tú, eres maduro, eres un gran predicador, es el apóstol Pablo, el enviado a los gentiles, pero aún así queremos verificar lo que estás diciendo está conforme a la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios era la verdad, para ellos la palabra de Dios la autoridad. Ellos escudriñaban, indagaban, investigaban las escrituras, ellos memorizaban las escrituras, guardaban las escrituras, las ponían por práctica. Ellos tenían un testimonio poderoso delante de Dios porque amaban la palabra de Dios. Hermano Schwenkes, mientras predicaba estos días en Calbuco, estaba dando un lindo testimonio. Él estuvo visitando muchos de estos lugares. En estos instantes está en Grecia, este lugar llamado Berea. Y dentro de todos los lugares turísticos dice, Berea es un lugar un poco olvidado, no hay grandes cosas que resaltar. Algunos dicen que hay una piedra grande ahí que predicó el apóstol Pablo y él se tomó una foto por si acaso. Porque la religión siempre pone detalles donde no hay. Aquí fue el lugar donde por primera vez puso su pie el apóstol Pablo. Bueno, ¿quién lo sabe? Pero básicamente lo que él rescató, algo que pocos miraban, los turistas miraban, había una placa ahí y en esa placa da el testimonio diciendo, 2000 años después, en este lugar una iglesia que escudriñaba la palabra de Dios, eran nobles porque escudriñaban la palabra de Dios. 2000 años después, en ese lugar hay un testimonio, hay una placa que predica, la iglesia en Berea es una iglesia que amaba la palabra de Dios. En estos días, la iglesia de Filadelfia es conocida por nosotros, por una iglesia que ama la palabra de Dios, más de 2000 años. Ahora, hermano, cada uno de ustedes tiene un testimonio delante de Dios. ¿Cuál es el testimonio suyo? ¿Cuál es el testimonio de su familia? ¿Cuál es el testimonio de la vida de cada uno de ustedes delante de Dios? ¿Qué se dirá al final de sus días cuando lo enterremos y cantemos? ¿Cómo será conocido delante de Dios? ¿Sabe? A mí me animó mucho mientras estudiábamos, mientras escuchaba los mensajes, una gran verdad. Yo quisiera tener un solo testimonio delante de Dios, que Él pueda decir delante de sí mismo, de su Hijo, que aquí hay alguien que amaba la palabra de Dios. Quisiera que diga lo mismo de esta iglesia, porque esta iglesia ya tiene un testimonio delante de Dios. Somos conocidos por algo. O hemos abandonado nuestro primer amor, o somos inmorales, o somos que tenemos nombre que estamos vivos y estamos muertos, o somos una iglesia que ha abrigado la religión, nada más tenemos apariencia, nombre de que vivimos, pero nuestra vida no evidencia nada. ¿Cuál es el testimonio que tenemos delante de Dios? Quisiera que esta iglesia tenga este testimonio, aunque pocos, aunque débiles, pero aman la palabra de Dios. Y hermanos míos, si amamos la palabra de Dios, ¿qué amamos? La predicación de la palabra de Dios. Y si amamos la predicación de la palabra de Dios, amamos la casa de Dios. Ustedes y su familia tienen un testimonio delante de Dios. Son conocidos por infieles, son conocidos por desobedientes, o son conocidos por hombres fieles que aman la palabra de Dios. No importa el hombre, miramos como miramos. No queremos ninguna justificación. Muchos podemos decir, pero tengo paz al no venir a la iglesia. Bueno, yo creo que no está tan mal este asunto de no amar las escrituras ni vivir conforme a ello. Tengo mi filosofía de vida. No importa lo que pueda usted argumentar. Lo que importa es lo que Dios ve. Así que animándoles a amar la palabra de Dios, el libro de Tito capítulo 2 nos está mostrando bajo las escrituras cómo una iglesia debe vivir amando la palabra de Dios. Y la mejor forma es que cada cosa que nosotros podamos hablar, vivir, manifieste las escrituras en nuestra vida. Tito 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dios corrigió en el capítulo 1 los problemas en los líderes, son llamados a ser ejemplo.
Si no son irreprensibles que se sienten, hay muchos que deben cerrar la boca, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y luego de llamar la atención a los líderes, Dios llama la atención a cada hermano de la iglesia, porque ellos esperan que los líderes y cada hermano de la iglesia, mayor o menor, viva conforme a la palabra de Dios, conforme a la sana doctrina. Se llama sana doctrina, no por los grandes conocimientos teológicos y profundos sobre muchos temas doctrinales, sino porque la sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. Usted puede jactar de grande conocimiento y solo conocimiento envanece, pero si usted no vive conforme a la palabra de Dios, tiene un serio problema delante de Dios. Es alguien que se está engañando, porque si cree la sana doctrina, vive la sana doctrina. Se llama sana doctrina porque produce hermanos sanos en la fe. Entonces, ¿cómo es una iglesia que vive conforme a la sana doctrina? ¿Cómo son los miembros de la iglesia y hermanos en Cristo que viven conforme a la sana doctrina? La palabra de Dios nos está mostrando algunos estándares. Hay 5 estándares en el libro de Tito 2, son promedios. El cristiano promedio vive así. Entonces, en Tito 2, verso 2, Dios ya nos mostró cómo el anciano, el varón mayor de la iglesia, debe vivir conforme a la sana doctrina. Nos mostró su naturaleza, nos mostró su carácter y hemos resaltado en cada uno de estos, hemos resaltado su responsabilidad. Y la responsabilidad de la persona mayor, varón mayor de la iglesia, es ser ejemplo también de ¿qué? De fe, en amor y en paciencia. Su ejemplo es importante. Un anciano fiel delante de nosotros es una gran bendición. Prueba una vida donde Dios ha manifestado su fidelidad a lo largo de los años. Ahora, el libro de Tito 2, verso 3, el segundo estándar. ¿Cómo vive una iglesia conforme a la sana doctrina? El anciano vive de esa forma, los ancianos sean. Y si el anciano está bien, la mujer mayor de la iglesia también, porque dice, así mismo sean. Hemos visto la naturaleza de la mujer mayor, hemos visto el carácter de la mujer mayor y hemos visto sobre todo la responsabilidad de la mujer mayor de la iglesia. ¿Cuál es su trabajo? Ser maestra del bien. Su ministerio son las jóvenes en la iglesia, en su hogar primeramente y luego en la iglesia. Su trabajo es ser ejemplo. Su trabajo es enseñar a ser fieles a su hogar, a ser fieles al Señor, a estar constantemente delante de su esposo, delante de sus hijos, enseñando a las demás mujeres a amar a su esposo y amar a sus hijos. Así que esos días ha sido muy difícil para muchas de nuestras hermanas escuchar la palabra de Dios, porque un día Dios le va a dar cuenta de su ministerio en la iglesia. ¿Qué señorita usted en la gracia del Señor guió para edificación? ¿A quién impactó? Usted ha sido no una maestra del bien o desanimó a muchos. Ese ejemplo de fidelidad, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de no calumniadora, ese ejemplo de mujer que es reverente en su porte. Muy bien. Y luego hemos hablado, hermano mío, en el versículo 6, estamos dirigiendo el mensaje. Ya hemos reprendido al varón mayor, a la mujer mayor. Ahora Dios dice, continúa con los jóvenes. Y la palabra de Dios nos dijo en el verso 5, hablando de las señoritas, a ser prudentes. Y en el verso 6, nuevamente la palabra de Dios dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora Dios dice, también quiero que prediques a los jóvenes. Este es el tercer estándar en la iglesia. Así debe vivir el joven conforme a la sana doctrina. Este joven que la Biblia está describiendo en el libro de Tito 2, en el verso 6, es un joven que vive conforme a la sana doctrina. Gracias a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Gracias a Dios por los niños que están creciendo y madurándose. Y el punto es que lleguen a ser hombres de Dios, igual que los jóvenes que tenemos, más que por la edad, puedan madurar en el Señor y lleguen a ser hombres de Dios. Ese es el punto. Pero Dios dice, mientras están en esta etapa de transición, tratando de madurarse, ellos también tienen que vivir conforme a la sana doctrina. No solo la persona mayor en la iglesia, varón y mujer, no solo los líderes de la iglesia, sino que los jóvenes, y vamos a incluir ahí adolescentes, tienen que vivir conforme a la sana doctrina. Sí, la edad del joven, como hemos visto, es una edad muy linda, llena de virtud, llena de energía, llena de vigor, lleno de sueños, lleno de grandes expectativas, y son una gran bendición para muchos de sus hogares, para la iglesia. Pero la palabra de Dios nos mostró el problema que está en el corazón de los jóvenes. Pedro hizo el énfasis, el apóstol Pablo hizo el énfasis, lo enfatizó a Timoteo, lo enfatizó en Tito, que eran jóvenes en el Señor,
Señor y está probando el Señor algo a lo largo de su palabra y está mostrando este problema que tienen los jóvenes. Por naturaleza tienden a ser imprudentes. Por naturaleza tienden a ser necios. Por naturaleza su corazón está inclinado a la vanidad. Por naturaleza el corazón del joven, aunque siendo creyente, hemos visto esto en los contextos, por naturaleza tiende a ser vano. La palabra de Dios nos dijo por eso, toma aparte a los jóvenes, tanto a Pedro y tanto como a los jóvenes que se encuentran en las iglesias en Creta y enséñales a ser prudente. ¿Puedes imaginar un grupo de jóvenes en la iglesia en Creta luchando con el entorno inmoral, vil y pagano que rodea la iglesia? Están adorando a Zeus, están adorando a todo tipo de dioses ahí de una manera tan inmoral, tan perversa que me daría vergüenza describir este tipo de adoración a estos dioses. Basta con resumirlo con borracheras y fornicaciones. Así que estas fiestas eran sumamente atrayentes. Además, los jóvenes están caracterizados en esta isla de Creta por ser amantes del dinero, por ser amantes de lo lujo. Y no solo eso, sino que también están caracterizados por ser violentos. La palabra de Dios nos mostró el problema, que eran glotones ociosos, eran mentirosos y eran violentos, eran malas bestias. Así que es lo que está pasando y esto está influenciando. Y hay jóvenes en la iglesia en Creta, que están viviendo esta doble vida en hipocresía. Aún llegan, adoran y alaban al Señor, pero están atestados de todo tipo de inmoralidad. Viven en violencia, viven en rebeldía, viven en sensualidad. Una cosa son delante de sus padres, delante de los hermanos de la iglesia, pero en secreto son otra cosa. Hablaba hace un poco tiempo atrás con una mamá que vino preocupada por su hija. Un día le descubrió a su hija haciendo TikTok. La niña llega a la iglesia, ama al Señor, aparentemente le amamos, pero cuando su mamá vio los videos que ella hace de TikTok, casi le dio un infarto. Dijo: pastor, no sé cómo vamos a hacer esto, cómo podemos arreglar. En la iglesia tiene una falda bien bonita, aparenta que está muy bien, pero en el TikTok, un top, un baile sensual, jeans apretados. Y les aseguro, es la realidad de muchas de las señoritas probablemente de esta iglesia. Y ni sus padres saben eso. Pero Facebook para los viejos, ahí voy a poner mis versículos. Pero TikTok, ahí va a haber TikTok. Y lamentablemente no sé cómo yo termino viendo todo eso al final. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermano mío, por eso Dios dice, exhorta a los jóvenes. Ellos necesitan un tiempo de aprender a ser prudentes. La palabra de Dios nos mostró la naturaleza del joven creyente. Si es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, el joven creyente debe ser fiel al Señor y debe buscar madurar en el Señor con esta naturaleza que Dios le da de ser enseñable. No puedes exhortar a un joven. La palabra exhortar es insistir con firmeza, animarlo con firmeza. También puedes ponerle en el contexto de reprenderlo también. Puede aplicarse en ambas cosas. ¿Para qué? Para que aprenda a ser prudente. Y no puedes enseñar a alguien a ser prudente si no tiene deseo de aprender, si no quiere reconocer su gran necesidad de sabiduría. Entonces, por naturaleza, el joven creyente es creyente, verdadero creyente, evidencia sus frutos, que es salvo por gracia, por medio de la fe, anda en santidad, anda en amor, anda en paz, porque es evidencia de que ha nacido de nuevo, sus frutos son buenos, es fiel al Señor, es fiel a la casa de Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama su palabra. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama su casa. Si no ama la casa de Dios, tiene que mirar su vida. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, 1 Juan 1:7, y la sangre de Cristo nos limpia todo. Entonces, cuando volvemos a la palabra de Dios, este debe ser naturaleza del joven, debe ser no solo fiel, creyente, sino también hemos visto, debe ser alguien enseñable. Un verdadero joven en Cristo Jesús es alguien que dice, habla que tu siervo oye, como dijo Samuel. Al igual que estos jóvenes que pusieron sus oídos tan reacios para la palabra de Dios y se enseñaron a sí mismos, Dios quiere reprender a estos jóvenes que están en las iglesias en Creta, porque no diferencia a las señoritas y a los jóvenes en su conducta, en su vida, en su apariencia, con las jóvenes y señoritas del mundo. No hay ninguna diferencia. Aman lo que los demás jóvenes visten como los demás visten. Se entregan al mundo de la misma forma y están en la iglesia. No hay ninguna diferencia.
audiencia. Y en nuestros días, aún las iglesias han cambiado al formato que el joven anhela. Conozco muchos pastores que dicen, prefiero que mi joven baile en la iglesia que esté bailando en la discoteca. Por eso cambiemos los himnos aburridos, cambiemos la manera de alabar al Señor. ¿Por qué hacemos todo esto solemne? ¿Por qué no traemos otro tipo de música? Cantemos a Dios con rock, cantemos a Dios con reggaetón, cantemos a Dios con... No hay nada de malo con ello. Es que no han estudiado la palabra de Dios. No han estudiado, pero hemos pasado un año con los chicos estudiando la música que agrada a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña básicamente que debe ser espiritual, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. La idea no es para usted, la idea es para mí tampoco. La idea es para el Señor. La adoración es vertical, no se trata que eleve la carne. Por eso el ritmo debe ser dosificado, la melodía y la armonía en su lugar. ¿Para qué? Para que eleve el espíritu, porque se trata de cantar de un Dios santo, no de un Dios reggaetonero, romántico, de un Dios rockero. Se trata de cantar de un Dios glorioso, de un Dios todopoderoso. Nuestra música. Entonces, los jóvenes de hoy dicen, pero ¿para qué? Qué aburrido, nadie quiere ir a la iglesia así. Y hay pastores que cambian todo ese mensaje. Vamos a cambiar la música, traigamos baterías, luces que se prenden y se apagan, hagamos un show, hagamos coreografía, saquemos a las niñas más bonitas adelante para que animen a los demás y aplaudamos todos. Hay iglesias así. Quitemos la palabra de Dios, ya no digamos mensaje, llamemos meditación. Solo 5 minutos después de 2 horas de saltar y jugar y cantar supuestamente al Señor con todo este tipo de música. Ahora son festivales cristianos y ni eso tiene sentido tampoco. Tenemos ese problema. No se trata que vamos a adaptarnos a los deseos de los jóvenes, ni seguir lo que ellos quieren o piensan. La palabra de Dios anima a los mayores a enseñarles a que sean prudentes, porque por naturaleza no lo son. Ahora, el joven creyente debe tener ese deseo de aprender. Lo hemos visto el carácter del joven en el verso 6. La palabra de Dios nos dice que son prudentes. La palabra de prudencia tiene que ver con sano de mente, alguien que es sano de entendimiento. Y hemos visto todas las ramificaciones de esta gran virtud, porque a diferencia de la naturaleza, el carácter se va desarrollando. Por eso Dios dice exhorta. El verbo está constantemente. La idea es esto: hoy exhórtale, mañana exhórtale, en la noche exhórtale, en el día exhórtale. Exhorta a los jóvenes, exhorta a los jóvenes. Y hermano, este mensaje no solamente está encargado el pastor de exhortar a los jóvenes de la iglesia constantemente a ser prudentes, sino ustedes padres que tienen bajo su cuidado a sus jóvenes y señoritas. Ustedes deben pasar tiempo enseñando a sus familias a través de la palabra de Dios a que el joven sea prudente, a que esta mente sea sana, a que su entendimiento sea correcto, a que sus pensamientos, sus deseos, todo lo que el hombre es y la mujer joven es por dentro, se esté conformando a la palabra de Dios, porque ellos van a gestar pensamientos vanos, ellos van a creer algo que no son, ellos van a tomar deseos que van a salir lejos de la voluntad de Dios. De pronto se van a enamorar de alguien que no teme a Dios, de pronto van a tratar de ir por ese camino a ocultas de la iglesia, a ocultas de sus padres, y de pronto van a terminar en fornicaciones, oyéndose lejos, lentamente lejos. Y por eso Dios dice exhorta que sean prudentes. No lo son. Exhorta. Los niños en su deseo de jugar y todo nunca consideran el peligro. Tenemos nuestra construcción y por una razón hemos suspendido la reunión de niños y jóvenes, porque yo como pastor de jóvenes y de estos niños veo el mismo peligro en los niños y los jóvenes. Son imprudentes. Tú puedes ver a un niño acercándose al hueco que tenemos ahí y ves al joven también haciendo lo mismo. Ves a un niño que pasa y pisa por donde no debe, y ves a un joven que pasa y pisa por donde no debe también. Pronto su huella en el recién vaciadito. Porque si tú ves a un hermano como mi hermano Emilio, él camina con cuidado porque le he enseñado la prudencia. Él ha trabajado años en temas así, en construcción, en el tema laboral. Entonces ha aprendido muchas cosas, porque por naturaleza no lo son. Y Dios que espera que ellos sean prudentes. Entonces hemos visto que la prudencia como base, como virtud, tiene que ver con dominio propio. Sí, dominio propio. Que no sean cautivados de mente de algún vicio, pornografía, algún tipo de adicción, videojuegos. Dominio propio. Exhórtenles a que sean prudentes. Si sean prudentes, van a tener dominio propio. Van a tener también sabiduría. La sabiduría y la prudencia están estrechamente ligados. La sabiduría es la capacidad bíblica frente a cada circunstancia, responder bíblicamente frente a cada necesidad, frente a cada problema. Y hemos visto también que tiene que ver con la sensatez. Hemos visto también que la prudencia tiene que ver con el deseo de vivir de una
manera santa y piadosa. Hemos visto que hay muchas cosas de las que Dios nos dice, absteneos. Ninguno puede correr la carrera si no se abstiene. La palabra de Dios hace el ejemplo. Hemos visto eso en su momento con el apóstol Pablo. Estamos corriendo la carrera. Los atletas corren la carrera, pero tienen que abstenerse, golpean su cuerpo. El punto de esto es que el atleta, aún siendo alguien que no conoce a Dios, probablemente algunos sí, pero él no es gobernado por su carne, no es gobernado por su cuerpo. Ellos tienen una dieta estricta, ellos tienen un régimen estricto. Hay que levantarse a tal hora, hay que dormir a tal hora, hay que comer ciertas cosas, hay que dejar de comer ciertas cosas. ¿Y por qué? Porque por ahí parado físicamente, en disciplina, más este tipo de alimentación, cosas de que se abstienen. Hoy quiero dormir hasta las 10 de la mañana. No, pero hay que levantarse 5 de la mañana. Hay que prepararse y hay que entrenar y hay que correr, luego hay que hacer esto y luego hay que hacer el otro. Es una vida disciplinada. Entonces Dios dice, de la misma forma el creyente debe vivir, de la misma forma el joven también necesita esta disciplina para que viva en prudencia, para que sea sensato, para que viva en santidad y se abstenga de muchas cosas. El problema de nuestros días es que hemos criado jóvenes y niños engreídos. No, ustedes padres no han enseñado a sus hijos a abstenerse de ciertas cosas, han concedido cada capricho y cada deseo suyo y ahora va a traer lágrimas el corazón de muchos. Pero ya tiene como 500 Barbies y este año le vas a regalar una Barbie más. ¿Por qué? Porque la niña no tiene la Barbie Malibu. O sea, ¿para qué? Enséñales a valorar, enséñales. Hemos hablado un tiempo de cómo llevar al desierto a los niños, como creció Juan el Bautista en el desierto. El punto de esto es aprendan a valorar. No se trata de que vamos a vivir conforme a lo que ellos desean, conforme a lo que ellos piensan, sino lo que Dios quiere que crezcan en disciplina, en abstención de muchas cosas. ¿Por qué? Porque les libra del peligro. Ahora cuando esa niña que le dieron todos los tipos de Barbies crezca, viene con su tipo ahí enamorado, acéptalo, acéptalo. Pero dices, no ama al Señor, no teme al Señor. Pero muchos pierden la batalla. Como aceptaste toda la niña, ahora le aceptas eso, ahora hay problemas. Mis amados hermanos, por eso Dios dice absteneos. No nos gobierna el cuerpo, no nos gobierna el deseo de los ojos, los deseos de la carne. ¿Qué debe gobernar nuestras vidas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, estamos para mirar algo más. Vamos un momento a la palabra de Dios, al libro de 1 Pedro capítulo 5, verso 5, y luego entramos de lleno a nuestro mensaje. Note la palabra de Dios, pero manda a los jóvenes igualmente, porque la prudencia, hemos visto todo esto implica, es la base de los principios, de las virtudes, para que puedan ejercer dominio propio, sensatez, sabiduría, santidad, abstenciones. Pero nota, también tiene que ver con sujeción. 1 Pedro 5, verso 5, manda a los jóvenes, igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el Señor está hablando aquí en 1 Pedro capítulo 5, va a llegar el punto al final de tener cuidado con el adversario, que es Satanás, en el verso 8, como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero para tener victoria sobre el enemigo formidable que tiene la iglesia, Dios está pidiendo algo a toda la iglesia, a que nosotros nos vistamos de humildad. Y la evidencia de vistarnos en humildad es que nos sujetamos los unos a los otros. Y dice, y resalta de todos los grupos de la iglesia, sobre todo a los jóvenes. ¿Ve por qué Pablo siempre resalta esto? ¿Ve por qué el apóstol Pablo envía a los gentiles, dice, exhorta a los jóvenes, sobre todo a ellos, a que sean prudentes? Y ahora Pedro, el apóstol enviado a los judíos, él está diciendo a sí mismo, sobre todo, si queremos andar delante del Señor y no sorpresas del león rugiente que anda buscando a quien devorar, tienes que enseñar a los jóvenes a que se sujeten, sobre todo a ellos. Les he predicado la semana pasada la experiencia que tuve predicando muchos años atrás en una iglesia. Había graves problemas, pleitos, contiendas, básicamente un grupo de jóvenes en contra del pastor y decía, ¿pero por qué? No, estaba predicando una enseñanza, no estamos de acuerdo, yo creo que debe ser. Volvemos a las escrituras y dijo, no, el pastor está bien, él está predicando la verdad. ¿Por qué ustedes están en constante rebeldía? Cuando terminamos arreglando ese problema, se disciplinó a 12 jóvenes, se acabó el asunto. En una tarde los ancianos se cansaron, dijeron, basta de pleitos, basta de contiendas. ¿Por qué? Porque por naturaleza tienden a eso. Todos los que han pasado aulas universitarias, ¿saben los primeros que están en la fila peleando con los policías? ¿Quiénes son? Jóvenes.
En las protestas, ¿a quién están ahí adelante siguiendo como conejillo de indias, buscando la verdad, buscando por el país, por mi sangre y entregando su vida de una manera tan ridícula? Jóvenes. Por naturaleza también son rebeldes. Dios dice, enséñales a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Nos sujetamos en la palabra de Dios, nos sometemos en la palabra de Dios, porque por naturaleza no lo son. Ahora, vuelva a las escrituras, hermano, vamos a entrar al mensaje de esta noche. Vuelva al libro de Tito capítulo 2 y nota ahora en último lugar, vamos a considerar la responsabilidad del joven. Libro de Tito capítulo 2, nota el verso 6, la palabra de Dios dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, y ahora nota el verso 7, ¿cómo está esto? Estrechamente ligado. Tito también era alguien joven. Así que el mensaje también es para Tito. El mensaje también es para Timoteo. El mensaje son para los jóvenes de la iglesia. Pero quiero extender el mensaje a cada uno de ustedes, hermanos míos. Mire la palabra de Dios. Dice, presentándote tú en todo. Que subraya esto que dice como ejemplo. Si hubiera un mensaje para nosotros solo predicado esta noche, sería este como ejemplo. Aunque olvide lo demás, no olvide lo que Dios está resaltando en el verso 7 como ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo. Mire, vuelvo un instante a la palabra de nuestro Dios antes de entrar a nuestro mensaje. Vuelve al libro de Eclesiastés en el capítulo 11. Vamos un momento por ahí, hermano. Acompáñame al libro de Eclesiastés. Vamos al Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 11. Note las escrituras, hermano mío, en Eclesiastés, capítulo 11. Note el verso 9. La semana pasada hicimos esta referencia. Dios usó a este varón llamado Salomón para escribir el libro de Cantares, Eclesiastés y el libro de Proverbios. El orden cronológico, el que se escribió este libro fue Cantares, luego Proverbios y luego Eclesiastés. Y si eso lo pones de una manera paralela, en la vida de Salomón vas a encontrar que Salomón escribió el libro de Proverbios en su juventud, el libro de Cantares en su juventud. Luego ya más adulto escribió el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés en su vejez. Entonces, en el libro de Cantares usted puede encontrar básicamente cómo debe vivir una relación, un esposo y una mujer. Y luego puedes ver el libro de Proverbios, el tema central es la sabiduría. Y aquí hay un hombre que pidió sabiduría, pero cuando vas a los días finales de Salomón, puedes mirar el tema central del libro de Eclesiastés. ¿Qué escribió este hombre? Salomón empezó bien, como todos arrancó bien, dijo vamos a pedir sabiduría, yo no sé entrar, yo no sé cómo salir, Señor bendíceme, pero poco a poco dejó la palabra de Dios. Dios pidió que el rey, en el libro de Deuteronomio, no se haga de caballos. Y lo primero que está haciendo Salomón es hacerse caballos. Dios dijo, no amontone riqueza. Y Salomón está amontonando riqueza. Dios dijo, no te unas con mujeres extranjeras. Y lo que está haciendo Salomón, aunque es para hacer alianzas y no confío en el Señor, para estar en par con todos y extender mi reino. Y lo extendió grandemente. Y nunca más va a haber ese reino. Después de Salomón se va a dividir. Se casó con muchas mujeres y estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón en la idolatría. Él terminó sus últimos días erigiendo altares para dioses paganos. Entonces, si no fuera por el libro de Eclesiastés, no miraríamos ninguna pizca de arrepentimiento de Salomón. Ahora, note el libro de Eclesiastés capítulo 11, porque el libro de Eclesiastés tiene que ver con vanidad. Todo es vanidad. Pasó su juventud, está en el final de sus días y hay un mensaje que este varón quiere dar a los jóvenes. Verso 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Verso 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia, y note la Biblia, y la juventud son vanidad. ¿Cuál es el mensaje que Dios está predicando a través de Salomón a los jóvenes? A través de la experiencia y mala experiencia de Salomón, porque en los días de su juventud es exactamente este consejo que él nos siguió. Él se alegró en su juventud, tomó su corazón placer, hizo todo lo que quiso, pero se olvidó de esto. Anduvo en los caminos de su corazón ante la vista de sus ojos, pero se olvidó de esto. Se olvidó que Dios está mirando todo. Se olvidó que Dios está juzgando todo. Y se olvidó que esto también Dios le pidió en el verso 10, que quite de su corazón el enojo. Tiene que ver con amargura. Se olvidó de apartar de su carne el mal,
porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Se olvidó que este tipo de ocupación, de seguir el corazón de los ojos, del corazón, de seguir el camino de los ojos, de seguir el camino de la carne, sin considerar a un Dios que está pesando y mirando todo, sin considerar que hay un Dios que un día va a dar cuentas de lo que este hombre en su juventud está haciendo. Se olvidó de que este corazón debe vivir en santidad, en integridad, que no debe abrigar el mal, su corazón ni su carne, y sin considerar la demanda de nuestro Dios, porque al final de todo este camino se resume en esto: juventud son vanidad. La adolescencia y la juventud son vanidad. Se convierte en vanidad, en vacío, en algo que no vale la pena, en pérdida de tiempo cada vez que el joven no considera en todos sus caminos que hay un Dios que mira, que hay un Dios que espera, que hay un Dios que ha puesto su palabra, y hay un Dios que espera que vivamos de manera íntegra. Ahora el libro de Eclesiastés 12 en el verso 1, por eso llega esta introducción tan preciosa para el último capítulo del libro de Eclesiastés. Dice: acuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, la respuesta a una vida vana en la juventud, la respuesta a una vida alegre sin considerar las consecuencias, una vida sin frenos, una vida en hipocresía, un corazón cargado de solamente vicios, la respuesta de una vida llena de imprudencia en la vida de un joven es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1 debe estar, ustedes saben, los capítulos no son inspirados, pero no debería formar parte del capítulo 11. Pero usted puede notar algo aquí. Lo que Dios está diciendo, la respuesta para que no vivas una vida vana, la esperanza del predicador para que no lleguen los días en los que él diga: ahora en su vejez me arrepiento de todo esto, sus días son malos, es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, Salomón aprendió esto tarde. Salomón aprendió esto con lágrimas. Salomón aprendió esto arrepintiéndose, mirando las consecuencias de su carne, las consecuencias de su pecado, la consecuencia de su obediencia, la consecuencia de su inmadurez y su imprudencia. Y ahora está predicando con dolor, está predicando con insistencia. Los jóvenes, acuerden su Creador, tenga presente al Creador, tenga presente su palabra antes que lleguen los días malos, antes que sea viejo. Ahora es el tiempo. El mejor mensaje que uno puede predicar a un joven es: vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Hay un Dios que te creó y ese Dios tiene un propósito. Hay un Dios que descendió, se llama Cristo Jesús, y Él te creó otra vez, te hizo una nueva criatura, te restauró, depositó su espíritu en ti. Acuérdate de Él, acuérdate de sus caminos, acuérdate de tu palabra, ocúpate en ello. Es el mejor tiempo en lo que los jóvenes pueden invertir en su juventud, en las cosas de Dios. Pueden arrepentirse de la carrera, de los amigos, de todas esas relaciones que tuvieron con amigos, amigas, enamorados, todo lo que puedes por este paquete del mundo. Pueden arrepentirse de sus viajes, pero nunca se va a arrepentir de haberse acordado del Señor y haber vivido para Él. Ahora, cuando usted entiende eso, vuelva a la palabra del Señor en el libro de Tito capítulo 2, en el versículo 6. Entonces, entendiendo todo esto, nota la responsabilidad que Dios dice para el joven en el verso 7: presentándote tú en todo, note la Biblia, como ejemplo de buenas obras. Entonces, Salomón tuvo que aprender esto. Él no fue un ejemplo de un joven en su juventud. Poco a poco dejó la palabra de Dios y terminó casi en apostasía. O sea, ¿cómo podrías llamar lo que hizo Salomón? Después de edificar el majestuoso templo de Dios, edificar altares y difuminar este tipo de adoración a los Baales y a los dioses de acera. Y las adoraciones eran tan inmorales, tan perversas, que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Eso promovió Salomón porque amaba a sus muchas mujeres. El problema de Salomón: amó a los muchos. Y Salomón se olvidó de algo que Dios le pidió. David le pidió, delante de Dios dijo: no te olvides del pacto de Dios. David le dijo: debes mantener un corazón perfecto. Es lo que se esperaba del rey. Lo que se esperaba del rey, que sea un ejemplo de un hombre de perfección. David escribió un salmos que llamó el camino de la perfección. Era su contrato antes de sentarse al trono. Él dijo: yo andaré en el camino de la perfección, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Se esperaba de Salomón que siguiera el camino de su padre, que viviese en el camino de la perfección, que sea un joven ejemplo. Él se olvidó, con los años aprendió la dura lección y ahora está suplicando: joven, tu juventud y tu adolescencia es vanidad. Videos de TikTok y mostrando cuán bonita eres y sexy eres delante de los demás, buscando likes y comentarios, con una falda corta, con ombligo al aire. ¿Qué es eso? Eso no agrada a Dios.
¿Eso es ejemplo de un joven creyente de la iglesia, de una señorita creyente de la iglesia? Eso es vanidad. Estar tiempo en una discoteca, emborrachándose, besándote con quien quieras, ¿crees que va a traer algún provecho? Viendo cosas obscenas en la computadora, en tus dispositivos móviles, ¿crees que eso va a traer algún provecho? Peleando con tus padres, tratando de vivir tu vida como quieres, siguiendo el consejo de tu corazón, ¿va a traer algún provecho? Renegando con todo el mundo, ¿va a traer algún provecho? Muchas cosas que las personas aquí mayores se arrepienten de su juventud y con lágrimas podrían rogar a Dios que borre todo eso o que volviesen tiempo atrás para no cometer terribles errores. Creo que todos los que hemos pasado cierta cantidad de años quisiéramos ver atrás y cambiar las cosas, pero no se puede. Lidiamos con las consecuencias de lo que nos queda. ¿Por qué no más bien el tiempo de su juventud aprenden a cumplir? ¿Cuál es la mejor forma de vivir para un joven? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios espera? Lo que Salomón olvidó, y muchos jóvenes se olvidaron. Sí, miren, hermano, cuando miramos el tiempo de los jueces, lo mejor que teníamos en los jueces era Sansón. O sea, ¿te imaginas si Sansón era lo mejor de los jóvenes en los jueces? ¿Cuán grande la decadencia en el pueblo de Dios en los días de los jueces? Sansón, otro hombre que menospreció su llamado, menospreció la palabra de Dios, menospreció lo que Dios le dio, el privilegio de ser un libertador de su pueblo, tocó a los muertos, se metió con mujeres, fue inmoral, fornicario y así vivía delante de Dios. Y las consecuencias de su vida, su trabajo era ser ejemplo, igual que Salomón. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de Dios, Dios espera lo mismo de Timoteo, Dios espera lo mismo de Tito y Dios espera lo mismo de cada joven de la iglesia. ¿Sabe, querido joven? Usted debe orar para cumplir esta responsabilidad. Dios también, al igual que las personas mayores, a usted les han llamado a ser ejemplo delante de los otros jóvenes. Hay niños que están creciendo en esta iglesia que por naturaleza se acercan mucho a los jóvenes. Cuando yo era niño me gustaba estar en el grupo de jóvenes, me paraban votando, pero tú eres un chibolo, sal para acá. Pero mamá, yo quiero estar con los jóvenes, pero eres un mocoso. Hay niños en esta iglesia que están creciendo y les gusta estar con los jóvenes. Oh, yo quiero estar en la reunión de jóvenes, yo quiero estar en la reunión de jóvenes. ¿Cuántos años tiene? Bueno, 4 años. Okay. Bueno, espérate unos 15 años por lo menos y de pronto llegarás a la reunión de jóvenes. ¿Y qué están haciendo? Están mirando a los jóvenes. ¿Qué más? Están imitando a los jóvenes. ¿Cuál es el trabajo de los jóvenes de nuestra iglesia? Ser ejemplo. Ser ejemplo. ¿Por qué no ponemos líder de jóvenes a otro joven? Porque si no es maduro en el Señor vamos a tener problemas. Por eso Dios dice, ponga ancianos en cada lugar. Ahora, ¿qué espera de cada uno de nosotros el Señor? No solo los jóvenes, sino estoy hablando de los hermanos que de veras dicen ser creyentes, a que sean ejemplo. Ahora, cuando usted nota la palabra de Dios aquí, dice, presentándote tú en todo como ejemplo, el mensaje es de manera particular. Si bien es cierto, está hablando a todos los jóvenes primeramente, ahora está hablando a Tito como joven, pero al mismo tiempo a cada uno de nosotros de manera particular. Cada uno de nosotros tiene que meditar en su vida, si es o no ejemplo. Así que el tono del mensaje es personal, pero nota también, Dios lo demanda, es imperativo, presentándote tú en todo, porque esto corresponde a una vida conforme a la sana doctrina. Si tú no vives como ejemplo, entonces estás contradiciendo todo lo que se está predicando. El mensaje debe ir acompañado con una vida que predique. Porque si no, todo lo que nosotros podemos decir, hacer, no va a tener peso. Somos uno más de los jóvenes y hombres religiosos. El mensaje es personal. El mensaje no es opcional. Dios lo demanda. Tiene que ir de acuerdo a lo que estamos predicando. Ahora note el alcance de esta exhortación. Dice, presentándote tú. ¿En qué dice? En algunas áreas, en todo. En todo. ¿Todo qué significa? Todo. ¿Qué dice la Biblia? Como ejemplo. Ahora notemos el significado de este mensaje. Alcanza todas las áreas. Dios espera en todo. En la iglesia, en su hogar. Dios espera en su fidelidad, en su amor al Señor, en santidad, como vamos a ver más adelante, en todas las áreas. Debe ser ejemplo. Mire, estos jóvenes de nuestra iglesia deben ser ejemplo en su hogar. Debe ser ejemplo en su escuela. Un joven de esta iglesia que constantemente no presenta las tareas, es un flojo, malas notas, rebelde. ¿Cree que será un buen ejemplo?
¿qué testimonio va a dar? Un joven que trabaja en un trabajo secular, infiel, irresponsable, mentiroso, estafador, ¿será ejemplo? Un joven que está acá, pero allí está mirando obscenidades en su celular. O como la señorita de esta hermana, que en la iglesia se viste bien, pero luego está bailando TikTok con una falda corta. ¿Será ejemplo? Dios espera en todo. En su hogar, en la iglesia, en todas las áreas. Sé ejemplo. Ahora, mire, ¿qué significa la palabra ejemplo? Básicamente, literalmente, significa un molde, un patrón. Se usaba a la huella que dejaba una pluma o al molde que dejaba un martillo. La idea de esta palabra es un patrón. Todo tiene que ver con un estándar, todo tiene que ver con algo que Dios ha establecido. Esto debe ser así. Cuando Dios dice sé ejemplo, está diciendo sé un patrón, sé un molde, sé un modelo de lo que se debe hacer, de cómo un joven debe ser, de cómo un creyente debe ser. Sé ejemplo. O sea, el trabajo de estos jóvenes, por más tiernos que son, aunque están luchando con problemas y necesidades, ese es su trabajo, es ser ejemplo. Es su trabajo, es ser ejemplo. Hermano, esto es lo que pocos podemos entender. Yo sé que esperamos esto de los mayores. De los mayores ya ni se menciona. Se supone que son llamados a ser ejemplos. Los varones mayores, las mujeres mayores son llamados a ser ejemplos. Pero Dios hace el énfasis a Timoteo, a Tito, en su ministerio, ese ejemplo. Hace el mismo énfasis a cada joven de las iglesias a que sean ejemplo. Los hermanos que están viviendo en Creta, los jóvenes que viven en Creta, están siguiendo los malos ejemplos. Estos jóvenes siguen el ejemplo de los mentirosos, siguen el ejemplo de los glotones ociosos, siguen los ejemplos de las malas bestias, siguen ejemplos de murmuraciones, de contiendas, de abandonar la verdad, de impurezas, siguen los malos ejemplos de los rebeldes. Dios dice, tú no, a lo contrario, sé ejemplo. Sigue el buen ejemplo, sé un molde, sé un patrón. ¿Cómo nosotros podemos mostrar al mundo allá afuera que Cristo Jesús es el Señor y Él es real? ¿Cómo nosotros podemos mostrar que el Señor salva a nuestra familia que a través de su poderosa palabra? ¿Cómo podemos predicar a los demás que están allá afuera? Ven al Señor. Si los jóvenes de nuestra iglesia no son ejemplos de cristianos, de piadosos, de hombres y mujeres que viven en santidad, ¿cómo? ¿Cómo? El trabajo de estos jóvenes es ser ejemplo. Aunque son tiernos, aunque están creciendo con la luz que Dios les ha dado, su trabajo es ser ejemplo. Si ustedes han crecido con varios hermanos en casa, ustedes saben que siempre lo que hace el hermano mayor lo hacen los demás hermanos de manera inherente. Yo tengo 2 sobrinitos y el más pequeño sigue a su hermano mayor. No importa lo que ella haga, salta, él salta, porque ella se ríe, jaja, él también se ríe, jaja. Ella va y hace travesuras en casa, saca los juguetes, los desordena y adivina qué hace el chiquitín. Hace exactamente. Y le pregunté, ¿y por qué haces lo mismo? Es que ella hace también lo mismo. Ese patrón va a seguir creciendo y por eso el trabajo de los papás es poder corregirlos. Porque quieran o no, siempre hay alguien que está mirando. ¿Y qué necesitamos nosotros en esta iglesia? Jóvenes ejemplares. En su trabajo, en su hogar, en la iglesia. Ahora, cuando ve esto, hermano mío, ¿por qué es importante? Porque ese patrón de vida debe ser implantado en otro. Nuestro mensaje en Cristo Jesús tendrá poder y relevancia cuando se manifieste en una vida transformada, en un joven que vive en santidad, en piedad. Porque ¿qué esperamos de los demás jóvenes que ven esta iglesia? Que siguen el mismo patrón de vida. Pero ¿cómo podemos esperar que otros jóvenes lleguen a esta iglesia si no tenemos jóvenes a quien señalar? Si no tenemos señoritas a quien señalar. Ahora, mire un momento la palabra de Dios, 1 Timoteo 4 en el versículo 12. Rápidamente, hermano, 1 Timoteo 4, 12. Aquí hay otro mensaje, no solo a Tito, sino también a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te menosprecie. Como la mejor forma de responder el menosprecio que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y pureza. ¿Por qué es importante, hermano mío? ¿Por qué es importante? Porque lo que abrigan los jóvenes por naturaleza, como hemos visto, son imprudentes, llevan a una vida llena de hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque si no llegan a vivir ejemplarmente, no son lo que dicen ser, van a presentar una cara delante de los demás, delante de su familia, pero por dentro, en su vida privada o secular con sus amigos, van a hacer cualquier otro tipo de fechoría.
Cuando no vivimos nosotros conforme a la palabra de Dios, si nuestra realidad no es tan semejante afuera, por dentro, como hemos visto el mensaje a las hermanas, de ser prudentes, de ser castas, de ataviarse, la forma exterior nada más un reflejo de la vida interna. Si esto no viven los jóvenes, van a caer este serio problema, en hipocresía. Y una de las cosas que Dios más aborrece es la hipocresía. ¿Qué hablamos de hipocresía en la palabra de Dios? Solamente para dar un ejemplo. Volvemos un momento a la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 15. Note la Biblia, el versículo 7 al versículo 8. El Señor Jesucristo, hablando a algunos de los fariseos, dijo lo siguiente. Dice, hipócritas, hablando los escribas también. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En ese mismo sentido, Dios va a decir, ustedes solo por fuera están blanqueados como buenos sepulcros, pero por dentro están podridos. ¿Por qué Dios llama a Timoteo a que sea ejemplo, a Tito a que sea ejemplo, a los jóvenes a que sea ejemplo? ¿Por qué? Porque tienden a vivir en una vida religiosa. Porque si no son ejemplos, si no son lo que son en lo secreto, delante de los demás, se van a acostumbrar a vivir una vida hipócrita. Van a tratar de vivir en santidad delante de los demás, pero ni bien puede ese corazón lleno de maldad, lleno de inmoralidad, esa vida llevada por la sensualidad va a ser notoria en otros lados que nadie más sabe. Por eso Dios dijo, su corazón está lejos. Estos, bien habló Isaías. En el Antiguo Testamento Dios también dijo lo mismo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire la palabra de Dios, libro de Filipenses capítulo 3 en el verso 17. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sé ejemplo, no solo lo intente, sé ejemplo. Oremos para que estos jóvenes sean ejemplo, sean ejemplo, sean ejemplo. No viven hipocresía. Por eso es importante, sean un patrón a seguir. El promedio del joven cristiano. Libro de Filipenses 3:17. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Verso 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si no es un buen ejemplo, llega a ser enemigo de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí. Qué tal manera de poder hablar el apóstol Pablo en cuanto a algo de ejemplo, ponerse él mismo delante de los demás, porque yo soy de Cristo. Yo dudo que alguno de nosotros pueda decir con la misma autoridad que el apóstol Pablo, imítenme a mí. Podrían decir ustedes a sus hijos, hijos, imítenme a mí. Yo imite mi verdad, imite mi fidelidad, imite mi amor por la palabra de Dios, imite mi amor por tu madre, imite mi santidad. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir eso? Oh, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo a sus hermanos. Oh, mi querido hermano, la palabra de Dios nos anima a ser ejemplo. La palabra de Dios nos muestra por qué es importante ser ejemplo, si no vamos a caer hipocresía. La palabra de Dios define qué es ser ejemplo. Necesitamos patrones, necesitamos modelos de jóvenes piadosos, de jóvenes cristianos que vivan conforme a la sana doctrina y conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermano mío? Porque esto predica que nuestra iglesia tiene veracidad. Porque el producto de la sana doctrina son hermanos sanos en la fe. El producto del ministerio de cada uno de ustedes padres es ese hijo, esa hija suya, no solo en el tiempo que está en su hogar. Algunos dicen, ya salió de mi hogar, no es mi trabajo. No, más bien cuando sale de su hogar, porque el libro de Tito habla de los hijos que salió de su hogar, evidencia su fruto. Evidencia el trabajo final, evidencia dónde hemos apuntado a nuestros hijos. Su trabajo debió haber sido hablarles la palabra de Dios, enseñarles el temor de Dios, enseñarles a acordarse del Señor, las consecuencias del pecado, mostrarle a través de las Escrituras cómo ser salvos, para que aunque en sus tentaciones, aunque en sus debilidades, se mantengan fieles al Señor y vivan una vida conforme a la sana doctrina. Entonces podemos decir, el ministerio del Padre y el ministerio de esta mujer ha sido lo correcto. Han enseñado la sana doctrina porque sus hijos viven conforme a la palabra de Dios, sanos en la fe. El ministerio de nuestra iglesia también está en lo mismo. Oramos para que los jóvenes de esta iglesia, sobre todo los que han sido niños y han crecido en esta iglesia, vivan siendo ejemplos. Necesitamos. ¿Cómo vamos a predicar al mundo? ¿Cómo vamos a tener nuestras reuniones de jóvenes si no tenemos jóvenes y señoritas que son ejemplo en nuestra iglesia? Hermanos, si no son ejemplos de lo bueno, son ejemplos de lo malo. Muchos de sus niños, yo predico mucho a los niños en esta iglesia, hemos parado un poco. Quiero o no, las malas cosas que han aprendido, aparte porque su corazón siempre es malo, tiende a lo malo, muchas de las cosas malas han aprendido de sus padres.
¿Por qué gritas así? Porque mi papá sí grita a mi mamá. ¿Por qué mientes? Es que el otro día escuchemos. Muchas de las malas cosas que están en el corazón de los niños es producto de los padres. O han sido ejemplo de lo bueno, o han sido ejemplo de lo malo. Al igual, cada uno de ustedes son ejemplo de algo, son un patrón de algo. O son ejemplo de lo bueno, o son ejemplo de lo malo. Mire la palabra de Dios, vuelva al libro de Tito, capítulo 2. Nota, ejemplo de qué debemos hacer. Ejemplo de qué debemos hacer. Nota, aquí vamos a entrar un poco más. Libro de Tito, capítulo 2. Ahora, mire, aquí termina nuestro mensaje. Ahora, ¿en qué áreas Dios espera que estos jóvenes sean ejemplo? Mire, la palabra del libro de Tito, capítulo 2. Note las escrituras en el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo. Nota las áreas, primero, en buenas obras. En segundo lugar, en la enseñanza. En tercer lugar, en integridad. Luego en seriedad. Y en cuarto lugar, en palabra sana e irreprochable. Lo que Dios espera que estos jóvenes que tenemos y la responsabilidad de nosotros ya mayores de manera inherente debe ser ejemplo por la obra de la gracia de Cristo Jesús en medio de nosotros. Pero este ejemplo de que, en primer lugar, de buenas obras. Ahora, vamos un momento a la palabra de Dios, libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Siempre cuando tratamos de dar el significado a algo, tenemos que ir como primera fuente al autor que Dios usó para escribir esto. Escribió Tito, el apóstol Pablo, pero también escribió Timoteo, el apóstol Pablo. Entonces vamos para empezar por ahí. 2 de Timoteo 3, verso 14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para destruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto. Que dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿cuál es el producto final? ¿Por qué tomamos tiempo con los jóvenes, tiempo con los niños, abriendo la palabra de Dios? Porque creemos que la palabra es de Dios y la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es suficiente. Nuestro trabajo es enseñarles a amar a los niños y a los jóvenes la palabra de Dios. Porque el producto final, después que la Biblia obra, esta palabra inspirada, esta palabra útil, después de ser enseñada, redarguye, corrige, instruye, madura al joven, madura al niño, para que llegue a ser un hombre perfecto y que se caracteriza, ¿por qué? Porque vive en buenas obras. O sea, su vida, que es evidencia que es salvo por gracia, por medio de la fe, evidencia que el joven tiene una nueva senda, tiene un nuevo estilo de vida. Sus obras son frutos que Dios mismo produce a través de su Espíritu Santo. Su estilo de vida es tan diferente al estilo de vida de los jóvenes común. El libro de Dios dice, el libro de Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no vivas bajo el molde de este siglo, sino transformado. La palabra es metamorfo. Esa palabra se usa para hablar la transformación de la oruga hacia una mariposa. Es una transformación de naturaleza totalmente diferente y empieza por el cambio en la mente. Así que Dios dice, este joven debe ser ejemplo de una vida transformada, debe ser ejemplo de una vida que anda por la senda estrecha, debe ser ejemplo de un joven con una mente transformada, que se ocupa en las cosas de Dios, cuyas obras en Cristo son buenas. No se ocupa en obras de la carne, en obras de deleites de los ojos, deleites de la carne, en la vanagloria de su carne. No está perdiendo el tiempo en discotecas, en enamorados, besos por aquí, por allá, en bailes sensuales. No tiene tiempo para eso. Son obras de la carne. Este joven ha nacido de nuevo y Dios en su gracia lo ocupa en las cosas del Espíritu. Hay amor en él, hay paz en él, hay mansedumbre en él, hay gozo en él, hay templanza en él. Se acuerda en los días de su juventud en su Señor. Buena idea llegar a la iglesia, buena idea leer la palabra de Dios. No solo es buena idea, se ocupa en ello porque es parte de su vida. O a algunos le parecerá tan aburrido esta vida, que ¿a dónde estás? Algunos jóvenes, muchos se quejan, pobre, qué aburrido la vida de los jóvenes. De la escuela a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, luego a la escuela. Qué vida tan aburrida, nunca salen a bailar, nunca salen a divertirse, no hacen grandes paseos, no tienen ni enamorados. Qué aburrido, qué aburrido. O preferimos ese estilo de vida que luego vivir con niñas violadas, jóvenes en drogas, en pornografía, uniéndose en matrimonios desastrosos después. Es mejor
estar dentro de la esfera de la gracia, ocupándose en las cosas que Dios quiere que nos podamos ocupar. Vuelva un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano. Permíteme entrar en esto. Note la palabra de Dios, libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Nota lo que el apóstol Pablo dice. Esta palabra buenas obras, no se refiere a aquello que solo es superficial, algo externo, sino esta palabra tiene que ver con algo que por naturaleza es bueno, por algo que por naturaleza es de provecho. Libro de Efesios 2:10, la palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bailar por TikTok un baile sensual, eso no es buena obra. Llegar a la casa de Dios es buena obra. Leer la palabra de Dios es buena obra. Andar en la verdad es buena obra. Ocuparse en los propósitos del Señor es buena obra. Es buena obra. Mire, estas obras Dios las preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Ya está claro, no somos salvos por obras. Amén. La única obra por la que somos salvos es por la obra de gracia de Cristo Jesús. Pero si nos salvó es para que vivamos en un camino nuevo, en nuevos frutos, en buenas obras. Padres, ustedes que tienen oídos para escuchar, mire bien. Mire bien, delante del Señor, ¿en qué se ocupan sus hijos? ¿Buenas obras o malas obras? ¿Le conviene? ¿Es de bendición o le destruye? ¿Glorifica a Dios o glorifica su carne? Vuelvo a las Escrituras, hermano. Note la Biblia, libro de Tito, capítulo 2. Algo más dice el Señor y vamos a estar terminando. Note rápidamente. ¿Qué más dice la palabra de Dios en el verso 8? Dice, verso 7, en todo ejemplo, en buenas obras. Luego, ¿qué dice? En la enseñanza. Aquí hay algo importante. Pablo estaba animando a este joven anciano en el Señor a que se asegure de predicar lo que está conforme a las Escrituras. Se asegure de vivir lo que está conforme a la palabra de Dios. No necesitamos a jóvenes ejemplares así, que sean ejemplo de buenas obras, ejemplo de fidelidad, ejemplo de amor, ejemplo de perdón, ejemplo de santidad, ejemplo de amor a las Escrituras, ejemplo de amor a la casa de Dios, ejemplo de obediencia a sus padres en casa, ejemplo de establecer las cosas como un noviazgo y matrimonio conforme a la palabra de Dios. No es buena obra, pero también necesitamos a jóvenes que sean ejemplares en su amor a la palabra de Dios, que sean ejemplares en su dedicación de vivir conforme a las Escrituras y responder a cada necesidad, a cada demanda, a cada sueño que dice el Señor. Cada vez que un joven se apartó de los caminos del Señor es porque menospreció el mensaje de Dios. Lo que mayormente lleva al corazón de los jóvenes a tomar decisiones son sus deseos, son sus sueños, son sus planes, son su provecho y casi siempre un sentido egoísta, pero pocos pasan tiempo diciendo, ¿qué dice el Señor? Mi querido hermano, yo voy a dejar el mensaje aquí por razón de la hora, pero la próxima semana vamos a concluir con este mensaje a los jóvenes y luego hablaremos de las señoritas y los siervos, porque si usted medita en la palabra de nuestro Dios, puede usted considerar ahí que Dios también espera algunas áreas más en las que el joven debe ser ejemplo, no solamente en su vida, en la palabra de Dios, sino también en integridad, en seriedad y en palabra sana. Vamos a terminar este tiempo en oración y luego nos vamos a despedir en casa. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque en tu gracia nos reprendes a cada uno de nosotros. Mi Dios, yo te ruego de todo corazón que puedas hablar a cada uno de estos jóvenes a tomar esta responsabilidad delante de ti. Un día vas a mandar esto de cada uno de nosotros, no solo los jóvenes, sino todo lo que estamos aquí. Hemos sido ejemplos de qué. Tu palabra dijo, sé ejemplo en buenas obras. Sé ejemplo en enseñanza, sé ejemplo en integridad, sé ejemplo en pureza, como decir luego, en santidad, sé ejemplo, sé ejemplo. Te pido de todo corazón, Señor, ayúdanos. Perdónanos si de mal ejemplo hemos sido de tropiezo para muchos. Te ruego de todo corazón, ayúdanos. No nos desampares. Ayúdanos, mi Señor. Bendice esta iglesia. Levanta jóvenes ejemplares y padres piadosos que obren enseñando la palabra de Dios a que estos jóvenes vivan conforme a tu palabra. Porque es lo mejor, Padre, lo mejor que puede pasar a un joven, vivir en tus propósitos. Gracias. En Cristo bendícenos. Amén. Hermanos.